Amigas y amigos, compañeros antorchistas de todo el país que me hacen el favor de su atención, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En el mundo entero se han encendido las alarmas debido al acelerado crecimiento de la pobreza y la desigualdad en la mayoría de los países a causa de la pandemia. Entre otros síntomas de esta alarma, destaca el informe de la Oxfam, la organización no gubernamental más reconocida sobre este tipo de problemas, publicado el 25 de enero pasado, fecha coincidente con el inicio del Foro Económico Mundial, que año con año se celebra en Davos, Suiza, y que esta vez tuvo que ser virtual para no poner en riesgo a la salud de los participantes. Creo que el propósito de hacer coincidir ambas fechas fue el de llamar la atención del influyente foro sobre la grave situación que aborda el informe a que me refiero. Por principio, Oxfam pone de relieve las causas fundamentales que explican el gran incremento que está experimentando la desigualdad en todo el mundo. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de los 10 hombres más ricos del mundo ha aumentado en $500 billion, es decir, en 500,000 millones de dólares, aclaro yo, una cifra que financiaría con creces una vacuna universal para el COVID-19 y que garantizaría que nadie cayese en la pobreza como resultado de la pandemia. La pandemia, por otro lado, también ha desatado la peor crisis laboral en más de 90 años y cientos de millones de personas se encuentran subempleados o sin trabajo. Es decir, que el descontrolado incremento que está registrando la desigualdad en el mundo, alcanzando niveles desconocidos hasta hoy, obedece, por un lado, a que se ha acelerado la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos magnates, y por el otro, al crecimiento del desempleo, que también está registrando niveles no vistos en épocas recientes. En otro párrafo dice el informe, en tan solo 9 meses, las 1,000 mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia de COVID-19, mientras que las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década, es decir, más de 10 años, aclaro yo, para recuperarse de los impactos económicos de la crisis. Y más adelante añade, el aumento de la desigualdad podría provocar que la humanidad tarde como mínimo 14 veces más en reducir la pobreza hasta el nivel previo a la pandemia que el tiempo que han tardado las 1,000 personas más ricas del mundo en recuperar su riqueza. Es decir, mientras los poderosos sufrieron un daño momentáneo del cual se recuperaron rápidamente y hoy sus fortunas son mayores que antes de la pandemia, los pobres tardarían 14 veces 9 meses, lo que da un total de 126 meses o 10 años y medio para volver al nivel de ingresos que tenían antes de la enfermedad, si es que llegan vivos a esa fecha. Esto retrata de cuerpo entero el egoísmo y la ambición que dominan en la sociedad de nuestro tiempo. Y hay otro tipo de daños. La desigualdad está cobrando vidas, asegura el informe de Oxfam. En Brasil, por ejemplo, los afrodescendientes tienen 40% más de probabilidades de morir por COVID-19 que los de raza blanca. En los Estados Unidos,
mueren al menos unas 22,000 personas de origen latino o afroamericano a causa de la discriminación en ese país. Esas personas seguirían vivas si se les hubiese tratado médicamente igual que a los blancos. Y añade el informe de Oxfam, las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas. Es decir, que en las zonas pobres de la rica Inglaterra mueren 2 pobres por cada rico o simplemente acomodado. Estos datos demuestran que en cualquier parte del mundo son los pobres los que están llevando la peor parte en la pandemia, tanto desde el punto de vista económico como desde el del escaso interés que se pone en salvar sus vidas. El portal Deutsche Welle recoge la siguiente cita del informe. A escala mundial, los multimillonarios incluso vieron incrementarse su fortuna en un volumen total de 3.9 billones de dólares entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Asegura Oxfam, apoyada en datos de Forbes y Credit Suisse. Estados Unidos, China y Francia registran los avances más importantes. En este último, por ejemplo, los multimillonarios, entre ellos Bernard Arnault, tercera fortuna a nivel mundial, ganaron cerca de 175,000 millones de euros, 213,000 millones de dólares en el mismo periodo. Basta con esta breve reseña del informe de Oxfam para dejar claro que la desigualdad y la pobreza en todo el mundo, y México no es la excepción, se están acelerando y están alcanzando niveles de tragedia con motivo de la crisis provocada por la pandemia. Según Oxfam, es muy probable que la pandemia pase a la historia como la primera vez en que la desigualdad se ha incrementado al mismo tiempo en prácticamente todos los países del mundo. Es decir, subraya el carácter mundial, universal del desastre, lo cual abre la posibilidad de que los pueblos del mundo se den cuenta por primera vez que todos somos víctimas no de la pandemia, sino de la sociedad capitalista y de los gobiernos que la dirigen y representan. Es muy significativa en este sentido la información de Deutsche Welle que dice, mientras tanto, el temor a las consecuencias de un continuo distanciamiento entre ricos y pobres también ha llegado a los organizadores del Foro Económico Mundial. En su último informe sobre riesgos mundiales, el Foro Económico Mundial advierte que los perdedores de la pandemia, y especialmente los jóvenes, están perdiendo la confianza en las instituciones económicas y políticas actuales. O sea, que el influyente Foro Económico Mundial llega a una conclusión bastante parecida a la que acabo de señalar. Y es así porque si leemos con atención el informe de Oxfam y algunas de las opiniones que ha despertado, como la del Foro Económico, nos daremos cuenta que para ellos la pobreza y la desigualdad no llegaron con la pandemia, sino que ya existían antes de ella y ya presentaban perfiles agudos y preocupantes. Es decir,
que la pandemia no es la causa de esos flagelos, sino solo de su incremento acelerado. Y por lo que dicen y como lo dicen, creo que tanto Oxfam como el Foro Económico Mundial no dudan de que la verdadera causa radica en la naturaleza misma del sistema, es decir, en la propiedad privada de la riqueza social, en la economía de libre empresa y de libre mercado, que son los factores que determinan la concentración de la riqueza, al mismo tiempo que carecen de mecanismos para regular y atenuar ese proceso pernicioso. Oxfam afirma a este respecto: la crisis de la COVID-19 se ha propagado por un mundo que ya era extremadamente desigual. Un mundo en el que una pequeña élite de tan solo 2.000 millonarios poseían más riqueza de la que podrían gastar aunque vivieran 1.000 vidas. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de $5.50, algo así como 110 pesos al día. Un mundo en el que durante 40 años el 1% más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial. En otras palabras, el 1% más rico ha acumulado en 40 años una riqueza que equivale al doble de la que posee en conjunto la mitad más pobre de la población mundial, o sea, cerca de 3.000 millones de seres humanos. Es decir, la causa de fondo no es la pandemia, sino el capital hambriento de utilidades. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, abona en el mismo sentido. Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a luz falacias y falsedades. La mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos. La ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado, como el de la mujer en el hogar, aclaro yo, no es trabajo. El engaño de que vivimos en un mundo postracista, es decir, que el racismo ha desaparecido de la faz del mundo, cuando la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos está diciendo a gritos lo contrario. Aclaro yo. El mito de que todos estamos en el mismo barco, pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes. La pobreza y la desigualdad, pues, nacen de la entraña del modelo capitalista, del neoliberalismo impuesto casi a la fuerza a la mayoría de los países. Y Oxfam remacha esta tesis cuando afirma: esta desigualdad tan extrema se materializa en el hecho de que incluso antes de la pandemia, miles de millones de personas ya vivían en una situación límite y carecían de los recursos y el apoyo necesarios para hacer frente a la crisis económica y social generada por la COVID-19. Más de 3.000 millones de personas carecían de acceso a atención médica. 3/4 partes de los trabajadores y trabajadoras no contaban con mecanismos de protección social, como la prestación por desempleo o la licencia por enfermedad, y más de la mitad
se encontraban en situación de pobreza laboral en los países de renta baja y renta media baja, como México, añado yo. Por último, cito lo dicho por la directora ejecutiva de Oxfam México, Alexandra Haas, refiriéndose a nuestro país. La pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de cambiar la forma en la que vivimos. Solo la cooperación y la colaboración nos podrían rescatar de sus efectos. Si se utilizara la riqueza acumulada durante la pandemia de las 12 personas más ricas de México, se podría cubrir 2 veces el gasto programado del Instituto Mexicano del Seguro Social 2021 en servicios de salud y alcanzaría para comprar las dosis suficientes para vacunar a toda la población. Indudablemente que tiene toda la razón la directora ejecutiva de Oxfam México. Pero la cuestión radica en cómo, por cuáles medios o caminos se puede lograr el cambio que ella propone. Un problema nada sencillo, desde luego. Sobre esta cuestión, Deutsche Welle dice que Oxfam hace suyas las proposiciones de los economistas Thomas Piketty y Gabriel Sackman, que se pueden resumir como una reforma fiscal progresiva, es decir, que paguen más impuestos los que ganan más. Esta propuesta coincide básicamente con uno de los 4 puntos fundamentales en que los antorchistas hemos tratado de resumir nuestra propuesta para un México más igualitario, menos desigual, más equilibrado y estable y justo. Pero 46 años de lucha tratando de lograr avances en este terreno nos han enseñado que tampoco esto se puede conseguir mediante la simple persuasión de los privilegiados para que renuncien voluntariamente a una parte de sus privilegios. Es decir, que no está por allí la salida. Marx dijo 2 cosas que tienen que ver con la cuestión y que quiero repasar para terminar. Una, contestando a quienes mostraban datos sobre el progreso de la clase trabajadora de Inglaterra para refutar su tesis sobre el deterioro permanente de su nivel de vida bajo el capitalismo, dijo: nunca he sostenido el deterioro absoluto del nivel de vida de los trabajadores. Entiendo que comparado consigo mismo puede registrar mejoría. Lo que considero como absoluto e imparable es el crecimiento de la desigualdad entre obreros y patrones. Sostengo que el salario puede aumentar, pero nunca en la misma proporción y menos en la misma cantidad en que lo hace la riqueza del capitalista. De ahí nace la concentración de la riqueza social. Esto es precisamente lo que estamos comprobando hoy. Sigue Marx. Esa concentración tampoco es el mal absoluto. Tiene su lado positivo. Cuanto mayor sea la concentración de la riqueza, cuanto más pequeña sea la élite rica y más gigantesca la masa proletaria, más cercano estará el momento de la revolución social, de la expropiación de los expropiadores. 2. Todo avance social verdadero y toda revolución verdadera solo pueden lograrse con la participación organizada y consciente de los desposeídos. Cualquier otro camino está condenado al fracaso, no pasará de ser una quijotada. Ha llegado la hora de tomar en serio a Marx, como dijo el historiador británico Eric Hobsbawm. Para lograr una distribución más sensata y justa de la riqueza social, resulta indispensable, como dice Marx, lanzarse a la dura, difícil e ingrata tarea
de concientizar y organizar a las víctimas de la pobreza y la desigualdad. Solo eso, solo la poderosa fuerza que nace de la unión en un solo haz de las miles y miles de voluntades, inteligencias y energías populares dispersas por toda la superficie del país, puede hacer el milagro de convencer a los poderosos para que renuncien a una parte de su riqueza y privilegios en favor de los olvidados. A realizar esta difícil pero noble tarea, con más energía, entrega, abnegación y creatividad, convoco nuevamente a quienes me hacen el favor de su atención. Respecto a si los obscenos niveles actuales de concentración de la riqueza mundial son o no síntoma de la proximidad de la revolución por una sociedad nueva y superior, dejo la respuesta al desarrollo de los hechos mismos, que nunca se equivocan, por cierto. Muchas gracias.